Muy buenos días tengan todos en este día, otro día maravilloso, otro día que Dios ha creado con el propósito que seamos fieles como hijos de Él en el mundo. Entonces hoy, que nuestros testimonios sean vistos claramente por las personas en nuestro alrededor. Vamos a estudiar junto la palabra de Dios en esta mañana, continuando nuestros estudios en momentos de crisis. Cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. Hoy día y la próxima son las últimas lecciones de esta serie. De ahí vamos a estudiar algunas cosas en cuanto a la Navidad para el mes de diciembre, para empezar un nuevo estudio en el mes de enero. Bien, vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, gracias te damos por tu presencia con nosotros. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y aprender de ella principios para nuestras vidas. Al ver la vida de otro personaje hoy, de tu palabra, ayúdanos a sacar de su vida cosas que podemos usar en nuestras vidas para hacernos crecer más y más conforme a la imagen de tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 9. El título de la lección para hoy es Aprendiendo a través de la crisis. Ahora, ese título hemos tenido con Pedro, pero ahora vamos a estudiar otra persona, ¿no? Y el versículo clave de repente ya va a tener una idea de quién vamos a tratar su vida hoy. De Filipenses 1 y versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién es mí en este versículo? Es Pablo escribiendo, ¿no?, el libro de Filipenses a la iglesia de Filipos, y su testimonio es esto: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Hermanos, quiero animarles para empezar la lección de hoy en cuanto a este versículo. En verdad, si en nuestras vidas ponemos cualquier otra cosa en el lugar de la palabra Cristo en este versículo, el morir no es ganancia. Ponemos, por ejemplo, nuestra cuenta bancaria, nuestras riquezas, nuestras cosas, poner esto ahí. Si para mí el vivir son esas cosas, el morir no es ganancia, porque no podemos llevar esas cosas con nosotros. Aun si para mí el vivir es mi familia, vivo para proveer y para ver las necesidades de mi familia, para morir no es ganancia en un sentido. Bueno, es una ganancia si hemos tenido un testimonio tan claro delante de nuestros hijos, que ellos también acepten a Cristo. Sí, entonces el morir es ganancia porque van con nosotros al cielo. Pero ¿cómo es el testimonio de nuestras vidas? Para mí el vivir es Cristo. Que sea ese el testimonio de cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a estudiar otra persona. Su nombre es Saulo o Pablo, más conocido como Pablo, quien fue un instrumento en las manos del Señor. Su vida y su ministerio son evidencias de la gracia de Dios, cómo Dios obra en la vida de sus hijos, la gracia de Dios. Él no escogió a Dios para servirle, para ser un ministro del Evangelio. Dios lo escogió a él. Dios iba a obrar en y a través de él para cumplir sus propósitos divinos en su vida de él. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, para empezar en esta mañana. Y vamos a dar lectura a versículo 15 para empezar. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es es decir, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Su propósito de Dios, su propósito divino para Pablo, era para enseñar el Evangelio a esas personas, a los reyes aún, a los gentiles, a los hijos de Israel. Esto entonces embarca toda la persona del mundo, ¿no? El nombre de Dios iba a ser glorificado mientras
Su siervo llevaba el evangelio a los judíos y a los gentiles, a reyes, al hombre común. Y a través de su sufrimiento, vamos a ver que extienda el evangelio de Cristo y el poder, la causa de Cristo en el mundo. Para Pablo, la fe fue la clave para la victoria en su vida. En los momentos más difíciles de su vida, en las crisis más difíciles de su vida, buscó a Dios, puso su fe en Dios y Dios le dio la victoria. Entonces, lo que vamos a ver hoy son dos incidentes, dos cosas de su vida de Pablo. Uno viene aquí de Hechos capítulo 9 y después uno en capítulo 16 también. Entonces, la primera crisis es su crisis en ruta a Damasco, Damasco era la ciudad capital de Siria, más o menos al noreste de Jerusalén, cruzando el río Jordán, yendo un poquito más hacia el desierto. Ahí está la ciudad de Damasco. Por causa de la persecución en Jerusalén, muchos creyentes en Cristo Jesús se trasladaron hacia este pueblo, hacia Damasco, y vivieron ahí. Y entonces, Pablo fue mandado o pidió permiso, autoridad de los judíos en Jerusalén, no los judíos, pero no los judíos, sino los fariseos que dijeron ellos que los creyentes en Cristo no eran en verdad personas correctas según la ley de los judíos, y entonces necesitaban ellos ser perseguidos, llevado muchos de ellos a la cárcel, por, según su entendimiento, blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo es que Cristo está jalando personas de las sinagogas para seguir tras Él y creer en Él para su salvación? Y entonces, la conversión de Saulo fue un evento grande en la historia de la iglesia primitiva. Después del día de Pentecostés, cuando Pedro predicó un sermón en que muchos miles de personas se convirtieron, ¿no? Fue una conversión dramática, en verdad. La historia de su conversión de Pablo se ve en Hechos capítulo 9 y también relata su conversión en dos momentos, dos oportunidades más adelante en el libro de Hechos, en Hechos 22 y también Hechos 26. Pablo experimentó 4 encuentros que trabajaron juntos para transformar su vida de él. Y la primera es que él encontró a Jesucristo. Vamos al capítulo 9 de Hechos, capítulo 9, y versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a unos hombres o mujeres de este camino, note la palabra en su Biblia, camino es en letra grande, mayúscula, porque refiere a los creyentes, la iglesia, los trajese, dice, presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que
levándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí vemos que en ruta a Damasco encontró una crisis, pero encontró en el medio de este crisis, encontró a Cristo Jesús. Vemos en primera instante, versículos 1 y 2, Saulo en el camino. Saulo era un hombre muy celoso, quien pensó que hacía un favor para Dios en perseguir a la iglesia. Es que a su parecer Jesús el Nazareno era un profeta falso. Está muerto. Una persona crucificada no puede ser el Mesías. En el Antiguo Testamento, y él tenía buen conocimiento del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21-23, según la ley, dice que cualquier colgado en el madero es maldito por Dios. Saulo pensó, creía que Dios no iba a tomar una persona maldita para hacerle el Mesías, ¿no? Sus seguidores predicaron que Jesús estaba vivo y ellos hicieron milagros en su nombre y en su poder. Saulo creyó que sus seguidores de Jesús eran una secta falsa y él quiso destruir este grupo, ¿no? Antes que este grupo destruyera la fe tradicional de los judíos. A pesar de su educación, Saulo era un hombre espiritualmente ciego. No entendió la enseñanza del Antiguo Testamento, lo que enseñó del Mesías. Como muchos, dependía de su propia justicia en vez de depender en la justicia de Dios. Igual como Saulo, muchos hoy en día también, muchos religiosos, no ven su necesidad de un Salvador personal. Son bien resentidos y dicen de ellos, tú eres pecador y necesitas un Salvador. Saulo pensó que los creyentes eran heréticos, ¿no? Predicando en contra de las tradiciones de la iglesia, no la iglesia, pero la sinagoga de los judíos, contra el templo, contra estas tradiciones, ¿no? Recibió entonces autoridad del sumo sacerdote para ir a Damasco y para buscar a discípulos de Jesús, ¿no? Entonces él fue bajo esta autoridad. Pero no solamente vemos a Saulo en el camino, pero vemos también a Saulo en el suelo, ¿no? Mira lo que dice ahí. Yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz, ¿no? Saulo en el suelo. No era un golpe de apoplejía que le puso en tierra. Fue un encuentro con Jesucristo. Al mediodía vio una luz aún más grande del cielo y escuchó una voz hablando su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Descubrió algunas cosas en este día. Primeramente descubrió que Jesús el Nazareno estuvo vivo. Por supuesto, para aceptar esta verdad, tenía que aceptar Saulo el testimonio de los creyentes en cuanto a su resurrección. Si fuera la verdad, Saulo tendría que cambiar su opinión propia en cuanto a Jesús y su mensaje. Tuvo que arrepentirse. Una cosa bien difícil para un fariseo autojustificado como Saulo era. Pero también descubrió otra cosa, su condición como pecador, destituido de la gloria de Dios. Saulo pensó que su trabajo como perseguidor era una obra a favor de Dios. Pero Cristo dijo otra cosa. Dijo a él, ¿no? Yo soy Jesús. Versículos 4 y 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A medir sus buenas obras,
por la santidad de Jesucristo, parecían como algo muy diferente. Y es cierto, ante nosotros de nuestra justicia, a veces pensamos, pero soy buena persona. La verdad, al conversar con algunas personas en cuanto a su necesidad de la salvación, dirás o le preguntarás, si vas al cielo, ¿cómo es que Dios te dejará entrar en el cielo? Y muchos dirán, bueno, soy buena persona. Qué bueno que eres buena persona, pero ser buena persona no da entrada al cielo. Tiene que confiar únicamente en una persona, Cristo Jesús, para la salvación. Todas nuestras buenas obras, Isaías 64, versículo 6, describe nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ahora, cuando yo cambio el aceite de mi carro, a veces uso un trapo para hacerlo, para limpiar este mediador de aceite. Y después, aunque pasa muchas veces por la lavadora, este trapo queda siempre con la mancha, ¿no?, del aceite. Y es un trapo de inmundicia. Describe Isaías nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Y entonces, todos los valores de Saulo en este momento tenían que cambiar. Llegó a ser, o va a llegar a ser, una nueva persona al poner su fe en la persona de Cristo Jesús. Saulo estuvo en ruta a Damasco para arrestar a los creyentes, arrestar a otros, cuando Dios en verdad lo arrestó a él. Tuvo que perder su religión para obtener la justicia de Dios. Su salvación es de mucho ánimo para cualquier pecador que al ver que Pablo, quien describió a sí mismo como el primero de los pecadores, que si él pudiera ser salvo, cualquiera ciertamente también puede ser salvo. Él habló a sí mismo en 1 Timoteo capítulo 1, que él era uno de los primeros, dice, de los pecadores. Bueno, vemos ahora también a Saulo, no solamente ahí en el camino y en el suelo, pero también vemos a Saulo en la ciudad. Los hombres que acompañaron a Saulo le llevaron por la mano a la ciudad de Damasco. El líder tenía que ser guiado porque la visión del cielo le dejó a él ciego. Sus ojos espirituales en este momento fueron abiertos, mientras que sus ojos físicos quedaron cerrados. Mira el versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la luz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano quedó ciego, ¿no?, tocado por la luz del cielo, por Dios mismo. Entonces no solamente encontró a Jesucristo, pero enseguida, al ser llevado a la ciudad de Damasco, encontró a otra persona. Esta vez encontró a Ananías. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Qué bonita respuesta cuando Dios nos llama, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, así dijo Isaías. Y varias personas que hemos estudiado en este estudio de crisis, ¿no? Varios de ellos escucharon la voz de Dios, la llamada de Dios, y respondieron igual: heme aquí, Señor, heme aquí. Aquí está Saulo diciendo lo mismo. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle, o aquí es la respuesta de Ananías, ¿no? Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamando Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces fue Ananías como Dios le había pedido para encontrarse con Saulo. Ananías era un judío devoto al Señor, ¿no? Un discípulo ahí. Dice un varón en capítulo 22, describiendo a Ananías, dice uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos. Así es la descripción de él en capítulo 22. Ahora Ananías entendió que Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia. Y entonces él había oído de Saulo, ¿no? De Jerusalén. Uno bien difícil contra las personas que siguieron a Cristo Jesús, los creyentes. Y ahora está en mi pueblo, está en Damasco. El Señor dice, hay que ir a encontrarse con Saulo. Y Ananías dice, pero él es perseguidor. ¿Cómo es que voy a acercarme a él? También me va a chapar, me va a arrestar y llevar también cautivo a Jerusalén como otras personas. Entonces tenía un poquito de duda al principio, ¿no? Pero Dios le mandó a hacerlo. Entonces él, aún entendiendo quién era Saulo, estuvo dispuesto a obedecer al Señor, ¿no? Y entonces los creyentes en Damasco tenían varios nombres: discípulos, los del camino, hermanos. El hombre cristiano no es usado todavía hasta un poquito más adelante. En Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que los hermanos fueron llamados primeramente creyentes o cristianos, por primera vez en Antioquía. Entonces Ananías con los otros creyentes son cristianos, ¿no es cierto? Y estuvo dispuesto para hacer la voluntad de Dios, pero no tan ansioso para obedecer en este momento, porque había escuchado de quién es Saulo. Una vez convencido que Saulo de veras era cambiado, ¿no? Por completo, le saludó en capítulo 9, versículo 17. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, es decir, sobre Saulo, las manos, versículo 17, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces su saludo, al obedecer a Dios, su saludo para Pablo es hermano Saulo, ¿no? Notamos algunas, en verdad, lecciones prácticas de este encuentro con Ananías para aprender. Uno es que Dios puede usar los santos bien atrás del escenario. Aquí es Ananías, un hombre en un sentido común, piadoso, ¿no? Creía en Dios, pero si no fuera por su conversión dramática de Saulo en ruta a Damasco, de repente nunca hubiéramos escuchado de Ananías, ¿no? Sin embargo, Ananías ocupó un lugar importante en la obra de la iglesia primitiva. Detrás de muchos siervos de Dios, aún hoy en día, hay personas orando y dando su influencia en la vida de otras personas, las personas de repente más adelante, más al frente de lo demás, ¿no? Dios tiene y mantiene los detalles, y un día premiará a esas personas por su servicio fiel. Lo importante no es la fama, sino la fidelidad. Y Ananías, detrás del escenario, era un hombre en verdad fiel.
1 Corintios 4, versículos 1 y 2 dice, así pues, ténganos por los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que seamos hallados fieles en el servicio del Señor. Ananías era un hombre fiel. Otra cosa que vemos aquí, no debemos tener temor para obedecer la voluntad de Dios. A veces demanda que vamos a un lugar bien difícil. Recuerda, Daniel obedeció a Dios y que encontró un foso de leones, ¿no? O los 3 fieles amigos de Daniel que no doblaron la rodilla delante de la estatua, ¿no? Porque honraron a Dios. Y que por obedecer a Dios encontraron el fuego en un horno grande, ¿no? Pero Dios los protegió en este lugar, ¿no? Nosotros tampoco, de repente no vamos a encontrar leones o un horno ardiendo fuertemente, pero Dios nos llama a veces a hacer su voluntad en lugares difíciles. Estamos dispuestos a obedecerle, perdón, mi lengua está confundida hoy. No debemos tener temor para obedecer la voluntad de Dios. Ananías también nos enseña esto, porque en el principio, dentro de sí, luchó con el Señor, pero Saulo es un enemigo de la cruz, es un enemigo de su pueblo Dios. Seguro que debo de ir hacia él. Pero Dios tuvo todo bajo control y Ananías, al obedecer por fe, vio la obra de Dios en la vida de Saulo. La visita de Ananías a Saulo era algo ordinario, ¿no? Las manos de Dios quitó de Saulo su orgullo como perseguidor para llegar a ser un ciego, dependiente de la vida de otros, la ayuda de otras personas. Y entonces era natural ahora que Ananías llega a su presencia, Dios lo usa grandemente para sanar su vista, ¿no? En este momento no debemos tener temor para obedecer la voluntad de Dios. También nunca debemos pensar de menos el valor de una persona traído a los pies de Cristo. Pedro predicó a miles de personas en Jerusalén. Felipe vio una cosecha grande entre los samaritanos. Pero Ananías, su deber era de alcanzarse a una persona, ¿no? Y esta persona era Saulo. ¡Qué hombre!, ¿no? Saulo de Tarso llegó a ser el apóstol Pablo y su vida y su influencia ha sido una influencia de personas en su día. Y a través de los años, aún hasta hoy en día, leyendo la palabra de Dios escrita por este siervo. En el año 1855, un señor Eduardo Kimball guió a uno de sus alumnos en su clase de la escuela dominical a los pies de Cristo. Ni pensó en este momento que este alumno, este pequeño Dwight L. Moody, iba a llegar a ser un evangelista, pero mundial en verdad, y un día fundador del Instituto Bíblico de Moody en Chicago, Illinois. Un hombre grande, una influencia grande, pero el maestro fiel de la escuela dominical ganó a este niño para Cristo y Dios lo usó grandemente más adelante. Nuestro deber es de guiar a hombres y mujeres y niños a los pies de Cristo. La obra de Dios es de usar a esas personas para su gloria. Cada persona es importante para Dios. Bueno, encontró también la oposición. Encontró a Jesucristo, encontró a Ananías. En tercer lugar, encontró la oposición. Versículo 20. Cuando ya recibió la vista, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de la ciudad de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataron de juntarse con los discípulos. Lo que encontramos aquí es, Saulo inmediatamente al recibir la vista empezó a proclamar a Cristo, a quien había perseguido, declarando con denuedo que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 20. Este era el Hijo de Dios. Es la única vez en Hechos que vemos este nombre, el Hijo de Dios para Jesús. Pero Pablo usó este título para Cristo unos 15 veces en sus epístolas. Era un énfasis mayor de su ministerio de Pablo, que Cristo es el Hijo de Dios. El cambio dramático de Saulo resultó en oposición y persecución hacia él. Asombró los creyentes de Damasco. Y Saulo empezó un ministerio ahí en Damasco. Después se fue a Arabia por 3 años y después a Jerusalén. A lo largo de su vida, el apóstol Pablo era un apóstol odiado, buscado, amenazado por judíos y gentiles. La oposición, la persecución de Pablo continuó hasta que llegó a ser prisionero en Roma. Todo el sufrimiento él contó como un privilegio para sufrir por causa de Cristo. Y nosotros también debemos ver el sufrimiento igual. Es dado por Dios para nuestro crecimiento, para su gloria, para nuestro bien. Entonces hay que estar dispuestos a aún sufrir si es necesario por causa de Cristo, para llegar a ser convencido igual como Pablo en nuestro versículo clave. Para mí el vivir es Cristo, y aun si muero, el morir es ganancia, ¿no? Encontró también en cuarto lugar a otros creyentes en Jerusalén, ¿no? Versículos 26 en adelante dice que él llegó a congregarse con los discípulos en Jerusalén. Pero vemos en versículo 26 una cosa interesante en cuanto a Saulo. Estamos todavía en Hechos capítulo 9 y versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No podemos culparles por su pensar, ¿no? Y vemos que ellos rechazaron a él. En un principio los creyentes de Jerusalén tuvieron temor de Saulo. Es el mismo que fue mandado a Damasco para traer cautivos los creyentes, los del camino, ¿no? Los del pueblo de Dios, los que confiaban en Cristo como su Salvador. Él trató de tener comunión entre ellos y con ellos, pero ellos no le aceptaron, no que creyeron que era tan malo antes, ahora es discípulo y seguidor de Cristo Jesús. Pero enseguida vemos Saulo aceptado, versículo 27, y usa un nombre muy interesante, su nombre Bernabé, consolador, ¿no? Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. ¿Recuerda su encuentro con el Señor? El cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces aquí vemos por fin, con la ayuda de Bernabé, fue aceptado ahí en Jerusalén. Es Bernabé quien ayudó a la iglesia de Jerusalén a aceptar a Saulo. Después
Saulo empezó también a discutir y a testificar a los helenistas, es decir, los griegos, judíos que hablaron el griego, los que más adelante, un poquito más adelante, en capítulo 7, los que mataron y pusieron a falso juicio Esteban, el primer mártir de la iglesia. Saulo era uno de ellos y así sintió la obligación de regresar y testificar específicamente a ellos de su fe en Cristo y el Evangelio, el poder de la salvación por fe en Cristo Jesús no más. Saulo compartió este mensaje con la iglesia y ellos ayudaron a él para salir hacia su pueblo aún natal, a Tarso, con el Evangelio. Cuando fue amanezado ahí en Jerusalén, ellos le ayudaron a él a escapar. Entonces vemos su aceptación por la iglesia después, ¿no? Pero ahora queremos saltarnos algunas páginas a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vemos otra crisis en la vida de Saulo. Y la llamamos crisis en la prisión. Crisis en la prisión. Saulo, también su nombre es Pablo. En verdad, si quieren verlos, pueden ir a Hechos capítulo 13 y versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahí está la oposición de Satanás al ministerio de Saulo, ¿no? Pero ahí es la primera mención de su nombre igual con Pablo, y de ahí en adelante todo el resto del libro de Hechos. Y en las epístolas también su nombre es Pablo, ¿no? Ahora vamos a usar su nombre Pablo también. En su segundo viaje misionero, Pablo llevó consigo a un discípulo, Silas, ¿no? Visitaron a Derbe y a Listra, pueblos en Asia Menor, y en Listra Pablo añadió a Timoteo al equipo. De ahí Pablo quiso visitar, yendo al quiso visitar a Asia, pero el Espíritu Santo le guió en otra dirección. Vamos a capítulo 16, Hechos 16, y vemos por favor esto de llegar a Derbe y Listra, vemos en versículo 1, pero llegando al versículo 9, llegaron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, pensando en nuestra mente en un mapa, Asia Menor está aquí, al este está Asia. Ahí quiso Pablo ir, pero esta visión escuchó un hombre de Macedonia. ¿Dónde queda Macedonia? Al norte de Grecia, donde tenía que cruzar el mar ahí para llegar a esta zona de Macedonia. Y este hombre le pidió ayuda ahí con el Evangelio. Y resulta que Pablo fue ahí y empezó varias iglesias al lado de Macedonia, ¿no? De Berea, de Filipos, y muchos otros. Y vamos a verle primeramente en Filipos, ¿no? En este segundo viaje misionero. Salpando de Troas, cruzaron el mar y llegaron a Filipos. Filipos era una colonia romana, y ahí Pablo y su equipo encontraron a un grupo de personas en oración por un río, incluyendo a una mujer, Lidia. Pero Lidia en aquel entonces no era creyente todavía. Interesante que ella, al escuchar el Evangelio, recibió a Cristo y fue bautizada. Dios encaminó los eventos específicamente llevándoles a Pablo y a su grupo de misioneros a este encuentro. Me hace pensar en cómo Cristo, cuando Él salió del camino normal para cruzar Samaria, dice: me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué fue necesario para el Señor llegar a Samaria?
para encontrar a la mujer samaritana al pozo ahí de la ciudad y ahí ayudarle a ella a encontrar agua viva, ¿no? Encontrar fe en el Señor Jesucristo. Fue necesario también para Pablo en este instante no ir al este donde quiso ir, sino al oeste, a Filipos, para encontrarse con una mujer, Lidia, quien llegó a conocer a Cristo. Tomó esta ruta con propósito, el propósito de Dios en su mano. La pregunta para nosotros es esto: ¿tomarás tú un desvío o pasará una crisis si fuera por el propósito de ayudar a otro a conocer a Cristo Jesús, para testificarse a una persona? Debemos estar dispuestos a estar usados en las manos de Dios para alcanzarse a uno, no sé dónde, para el evangelio, con el Evangelio. Y si es necesario pasar por tribulación, si es necesario pasar por crisis en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a servir al Señor, cueste lo que cueste, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, y aún si viene la muerte, el morir es ganancia. Recuerda esto, ¿no? Pablo y su equipo salieron siempre a este lugar de oración, y una muchacha endemoniada seguía tras ellos. Entonces Pablo reprendió el demonio en ella. Sus dueños, al ver que su ganancia ya perdieron por quitar el demonio de esta mujer, entregaron a Pablo y a su grupo a las autoridades. Versículo 20, estamos en 16:20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaban azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No, aquí vemos que por causa de su fiel testimonio para el Señor, fueron entregados a la cárcel, a la prisión, ¿no? Pero ¿qué sucedió en la prisión? Versículo 25 en adelante. Primeramente vemos oraciones en la cárcel. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Vemos aquí oraciones en la cárcel. En vez de quejarse o de llamar a Dios a juzgar sus enemigos, los dos hombres oraron. Cuando uno tiene dolor, como ellos tenían por recibir azotes a la medianoche, no es un momento de necesariamente a orar, tener un culto de oración, pero lo hicieron. Cuando viene la adversidad, ¿recuerda el himno? Dilo a Cristo, fía en Cristo, mira a Cristo. Es lo que hicieron ellos en medio de la cárcel. En la tempestad no es tiempo de mirar a la circunstancia, sino de mirar al Dios de la circunstancia. Dios está en control. Hay que fijar en Él. Hay que orar, igual como ellos hicieron. Vemos también no solamente oraciones en la cárcel, sino también alabanzas en la cárcel. Alabanzas. No solamente oraron, sino cantaron también. Cualquiera puede cantar del día cuando todo anda bien. Cánticos de la noche solo vienen de Dios, de un corazón en que Dios está obrando, no del poder humano. Job
quien sufrió bastante en Job 35:10 dijo: ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Es Dios que da cánticos en la noche. Dios respondió por sacudir la cimentación y las puertas de la cárcel con un terremoto y en soltar todas sus cadenas. Ahora, el temor de Dios sobrevino a todos los prisioneros ahí. Y el carcelero, bueno, vemos una cosa más ahí, que la oración y la alabanza son armas poderosas contra la maldad, ¿no es cierto? En vez de mirar las circunstancias, tomando tiempo para orar y para alabar a Dios, calma el alma en esos momentos difíciles. Reconocieron todos que había algo especial en cuanto a esos dos prisioneros judíos ahí. Vemos enseguida la salvación en la cárcel. Salvación en la cárcel. La atención de Pablo estuvo fijado en el carcelero. No, este hombre, Pablo quiso ganar a este hombre para Cristo. Y el hombre quiso suicidarse, matarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque un carcelero está encargado de los prisioneros. Y si uno escapaba, la sentencia de esta persona, este prisionero escapado, caía sobre él. Entonces, seguro que habían algunos malos ahí de repente con sentencia de muerte. Entonces, va a recibir esa sentencia él. Entonces, él quiso matarse, ¿no? Pero en la opinión de Pablo, ¿no? Fue el carcelero quien fue prisionero, no Pablo, ¿no? Prisionero en sus pecados. No solo pensó en la salvación de este hombre, de la muerte, pero para que este hombre pudiera encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Vemos la pregunta que hace entonces el carcelero, versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Es el clamor de hombres perdidos. Debemos ser preparados para darles la respuesta correcta. ¿Y qué es la respuesta correcta? Es lo que sigue en versículo 31. Ellos entonces le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No significa que la fe del carcelero iba a salvar a todos de su casa, porque cada pecador tiene que responder por sí mismo a Dios y decidir creer o no. Pero los de su casa iban a escuchar también el mensaje y la mayoría de ellos también iban a ser salvos, llegar a ser bautizados y formar parte de la iglesia en esta zona, ¿no? Una evidencia del arrepentimiento verdadero es el deseo de hacer restitución. Y miren lo que hizo él. Al hablarles, versículo 32, la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, tomándoles, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Son diferentes personas que hemos visto con diferentes experiencias, pero todos desafiados por la gracia de Dios. Saulo cambió a Pablo, ¿no? Pero cambió, más importante de su nombre, cambió su interior por recibir a Cristo. Cristo entró en su vida, en su corazón de él, y lo cambió por completo de perseguidor a predicador del Evangelio. Ahora en tu testimonio para Dios, ¿estarás dispuesto a tomar riesgos para que otros, sea una persona, sean salvos? El Señor, si Él nos dice, nos pide hacer algo, aunque pueda involucrar una crisis, podemos confiar en Él que nos ayudará a atravesarlo. Nuestras experiencias de crisis siempre son momentos de aprendizaje. El Señor quiere hacer su voluntad en tu vida. ¿Le permites hacerlo? Debemos de hacerlo, ¿no? Debemos de dejarle usar nuestras vidas en sus manos. Pero una preocupación mía es para los que están escuchándonos sin tener a Cristo como su Salvador personal. En esta mañana de repente cuando el carcelero está diciendo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo.
Hoy día, si nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador único y personal, hoy día es día de la salvación. Hay que aceptarle. Y la invitación es que ven a Él. Ven a Él. Él que te ofrece la salvación. Salvó a Pablo. Puede salvar a tu vida también. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Y gracias por enseñarnos hasta la transformación que hiciste en la vida de Pablo. Que cualquiera que sea pecador, el primero de los pecadores fue salvo por tu mano poderosa obrando en su vida de él. Y tú también puedes salvar a nosotros. Para los que no son creyentes, pido su salvación hoy. Que vengan ellos a ti, Señor, para confiar en Cristo únicamente para su salvación. Y para mis hermanos, pido que tú nos des más fervor para compartir tu palabra con los perdidos. Que seamos fieles en obedecer tu palabra, en llevar el Evangelio a toda criatura en esta semana. Gracias por acompañarnos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana, confiados en el Señor.